¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Los elementos radiactivos se encuentran de manera natural en nuestro planeta desde que éste se formó, y con el tiempo el ser humano comenzó a darse cuenta de su existencia. Fue el científico francés Antoine Henri Becquerel en 1896, de forma casi circunstancial, al realizar investigaciones sobre la fluorescencia del sulfato doble de uranio y potasio, cuando descubrió que el uranio emitía espontáneamente una radiación misteriosa. Con el tiempo, hemos comenzado a aprovechar estos elementos para generar energía, pero lamentablemente, por diferentes motivos, se nos ha salido de control, creando desastres como el de Chernobyl y el más reciente en Fukushima, los desastres más conocidos en cuanto a accidentes con radiación. Así que sería redundante y un poco aburrido incluirlos en esta lista. Hay lugares menos conocidos igual de peligrosos, lugares llenos de radiación con los cuales no podemos luchar, pues no importa qué tan bien se limpie o se cuide la ubicación, la radiación residual puede afectar al medio ambiente durante cientos de años. Así que veamos los 7 lugares más radioactivos del planeta. Número 1. El polígono. Cuando la Unión Soviética se derrumbó y Kazajstán se independizó, una de las primeras cosas que hicieron fue cerrar The Polygon. Este sitio de pruebas nucleares soviéticas había visto armas nucleares de prueba de varios tamaños durante más de 4 décadas. Y durante el apogeo de la Guerra Fría, fue el hogar de aproximadamente el 25% de las pruebas nucleares del mundo. El sitio fue elegido originalmente porque estaba desocupado, pero esto no tuvo en cuenta las muchas aldeas que se encontraban cerca de su perímetro. Años de radiación bombardearon el área y finalmente los residentes de las aldeas seguras comenzaron a mostrar defectos de nacimiento y diversas enfermedades relacionadas con la radiación. Hoy se estima que al menos 100.000 kazajos cerca del área del polígono sufren los efectos de la radiación. Los materiales radiactivos en el propio polígono tardarán cientos de años en alcanzar niveles seguros de radiación, y las pobres personas que sufren los efectos pueden hacerlo durante 5 generaciones más como mínimo. Número 2. La planta de enriquecimiento de uranio en Siberia. En esta planta se aplicó un método poco práctico para tratar los residuos. Básicamente les dijeron, póngalos por ahí en un lugar donde no pasa nada. Así que se bombearon cantidades significativas de residuos radiactivos líquidos de la fábrica en los ríos subterráneos que había cerca de este lugar. Esto probablemente suena ya lo suficientemente mal, pero no fue lo único que pasó en este lugar, que vio una explosión dañar la planta de tecnología de radio del complejo. La explosión destruyó 2 pisos del edificio y, lo que es más importante, destruyó un tanque que contenía materiales altamente peligrosos como el plutonio y el uranio. El gas radiactivo liberado por el incidente contaminó 77 millas cuadradas de terreno a favor del viento, y solo la pura suerte evitó que los vapores convirtieran las ciudades cercanas de Tomsk y Seversk en parques de diversiones al estilo Fallout. El proceso de limpieza tomó 4 meses, pero para los locales el desastre fue solo el comienzo de la pesadilla. Descubrieron que hubo 22 accidentes en esta planta a lo largo de los años, e incluso durante sus operaciones normales liberaron alrededor de 10 gramos de plutonio a la atmósfera cada año. Como referencia, solo se necesita una millonésima parte de 1 gramo para causar enfermedades graves en los humanos. Número 3. Las costas de Somalia. Las zonas costeras de Somalia son más conocidas por su actividad pirata que por sus materiales nucleares. Pero eso es solo porque los desechos radiactivos tienden a ocultarse debajo de la superficie. Por extraño que parezca, los dos fenómenos tienen la misma causa. Los disturbios de la zona durante la década de 1980 llevaron a un largo periodo en el que el país no tenía un gobierno central, lo que dejó sus costas sin vigilancia. Desafortunadamente para los residentes de Somalia, esto significó que empresas sin escrúpulos eran libres de arrojar de manera barata sus desechos nucleares y otros desechos peligrosos no deseados a lo largo de la costa del país, en lugar de desecharlos de una manera más segura y, claro, mucho más costosa. Las Naciones Unidas han sido conscientes del problema durante años y lo describen como una situación muy grave que se agravó aún más en 2009, cuando un gran tsunami hizo que el problema resurgiera literalmente.
La ola gigante rompió muchos de los contenedores, haciendo que los contaminantes se extendieran al menos 6 millas tierra adentro. El cóctel de materiales radiactivos y la variedad de lodos tóxicos causaron una serie de problemas de salud graves para los residentes e incluso pueden haber contaminado una parte del agua subterránea. Número 4. Mayak. Incluso antes de Chernobyl hubo rumores de que el historial de la Unión Soviética con la energía nuclear no era exactamente impecable. Todo por el complejo Mayak, que fue el primer sitio nuclear del país. Construido en los remotos montes Urales, poco después de la Segunda Guerra Mundial, Mayak era un sitio militar secreto que estaba cerca de la ciudad cerrada de Chelyabinsk y se especializó en la fabricación de plutonio para el ejército. Su naturaleza secreta fue realmente útil para el gobierno soviético, pues en 1957 el complejo sufrió uno de los peores desastres nucleares poco conocidos, cuando un accidente en instalación contaminó 7.700 millas cuadradas del área cercana, que afectó a aproximadamente 270.000 personas. El incidente finalmente se conocería como el desastre de Kistin. En ese momento, sin embargo, las autoridades jugaron la carta trampa de instalación secreta y publicaron poca información sobre la crisis. La verdadera escala del desastre no surgiría hasta que la Unión Soviética se derrumbara en la década de 1990 y hasta el año 2009 fue cuando los aldeanos más cercanos a las instalaciones de Mayak fueran reubicados. Incluso entonces la mayoría de ellos fueron trasladados un poco más de 2 kilómetros de distancia del lugar del desastre. Número 5. La mina de uranio de Church Rock. En 1979, un derrame en el molino de uranio de Church Rock en Nuevo México envió 1.100 toneladas de desechos de minas de uranio y 94 millones de galones de desechos líquidos al río Puerco, extendiendo la contaminación a unas 50 millas aguas abajo. Juntos liberaron 3 veces más radiación que el famoso accidente nuclear de 3 Mile Island hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, el derrame de Church Rock sigue siendo la mayor liberación accidental de material radiactivo que los Estados Unidos haya visto jamás, y su daño al medio ambiente fue mayor. La radiactividad se produjo en el agua, los animales, las plantas y finalmente en la población navajo de la zona, que sufren una mayor probabilidad de defectos congénitos y enfermedades renales. El desastre es particularmente trágico porque habría sido perfectamente evitable. El derrame ocurrió porque una de las represas que mantenían a raya los estanques de eliminación de la United Nuclear Corporation sufría de grietas que rápidamente fueron selladas con bentonita, sin dar aviso al ingeniero inspector del estado para que se investigara más a fondo qué provocaba estas grietas. Más tarde, tanto la propia corporación como varios inspectores federales y estatales notaron que la roca sobre la que había sido construida la represa era inestable, lo que provocó las grietas y con el tiempo este horrible accidente. Número 6. Mailu-Su. Mailu-Su es una ciudad en Kirguistán que no solo vive bajo la sombra constante de la radiación de la era soviética, sino que ha hecho las paces con la radiación. Algunos lugareños bromean que realmente necesitan la radiación para sobrevivir. Incluso suelen realizar recorridos a pie por los peores vertederos de desechos radioactivos, seguidos de una buena dosis de vodka para eliminar la radiactividad de su sistema. La ciudad es una de las mayores concentraciones de materiales radiactivos en la antigua Asia Central soviética. Debido a que el área es naturalmente rica en uranio, la Unión Soviética lo minó hasta la muerte, mientras que los desechos tóxicos fueron enterrados por todo el lugar. En total, unos 2 millones de metros cúbicos de desechos radiactivos se encuentran debajo de grava y concreto, en 23 sitios diferentes de descarga alrededor de Mailu-Su. Los sitios yacen en sus fosas deterioradas, marcados a medias con alambre de púas y postes de hormigón. Desafortunadamente, esto puede provocar una crisis mucho mayor, ya que los sitios con material radioactivo están ubicados justo al lado de una fuente de agua de rápido movimiento, el río Mailu-Su, que es un suministro de agua para 2 millones de personas río abajo. Además, el área es tectónicamente activa y extremadamente propensa a los deslizamientos de tierra. Un cóctel bastante peligroso. Número 7. Hanford. En la década de 1950, Estados Unidos ingresaba felizmente a la era atómica, y el sitio nuclear en Hanford, Washington, era donde el futuro tomaba forma.
La planta ya había dejado su huella en la década de 1940 durante el proyecto Manhattan, para lo cual fue construida para producir el plutonio requerido para las armas nucleares, y después de la guerra el futuro parecía más brillante. Aunque cada kilogramo de plutonio que produjo el sitio venía con un pedido adicional de cientos de miles de galones de desechos radioactivos, los propietarios emprendedores del sitio creían que podían vender incluso eso. Desafortunadamente no pudieron y tampoco se habían molestado en crear formas adecuadas de almacenar el lodo mortal. Con el paso de los años, los contenedores subterráneos temporales se volvieron silenciosamente permanentes. Se agrietaron y permitieron que su contenido radiactivo se filtrara en el suelo. La Comisión de Energía Atómica, que supervisó la fabricación de bombas nucleares, ni siquiera se molestó en establecer una oficina para la gestión de residuos, por lo que el material radiactivo no regulado terminó enterrado ahí en donde sea. Al final, Hanford y sus áreas cercanas estaban tan saturadas de desechos radiactivos y extraños lodos tóxicos que el sitio se convirtió en el sitio de limpieza nuclear más grande de todo el hemisferio occidental. El proceso de limpieza se prolongó durante décadas, causó problemas de salud a docenas de trabajadores y costó miles de millones de dólares. Pero la planta de tratamiento que está destinada a lidiar con el lodo aún no se ha materializado. De hecho, el área sigue siendo tan profundamente peligrosa que cuando comenzaron a demoler la planta de acabado de plutonio del sitio en 2017, 42 trabajadores quedaron expuestos a partículas radiactivas a pesar de todas las precauciones. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.